Va, recordemos que aquí la idea es ir aprendiendo, ¿verdad? Ir recordando. Aquí sí le vamos a dar. Va, equipo 1, las señoritas o los caballeros. Las niñas. Va, las señoritas. Vamos bien. ¿Qué número escogemos, chicas? Tenemos 16 oportunidades. 12. 12. Sí. Va, muy bien. Veamos, ¿en qué fecha se celebra el Día de la Poesía en El Salvador? ¿Quién sabe de esa fecha? Que tiene que ver mucho con un escritor salvadoreño que en esa fecha, pues él fallece. Todavía no se ha logrado aclarar muy bien cómo fueron los hechos, ¿verdad? Y lo vamos a leer allá por el cuarto periodo. El 21 de marzo. ¿Perdón? El 21 de marzo. No. El 14 de mayo. Seguro. Sí, va, muy bien. Yo creo que lo puse mal aquí. Va, muy bien, gracias. Va, caballeros. Gracias. Ajá, va, caballeros, ¿qué número? Vaya, Adriel, ¿qué número quiere? El 6. Veamos el 6. ¿Cuántos años cumplimos de independencia de España? Fíjense que se me olvidó ponerles el video, pero en el video, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Cuántos años cumplimos, chicos? Ahí aparece bicentenario. Entonces, bicentenario, ¿cuántos años equivale? 200. Ajá, muy bien. Vaya. ¿Cuántos años? Ups. Vaya, vamos a ver. ¿Las niñas, señoritas? ¿Número? El 3. ¿El 3? Sí. Vaya, muy bien, vamos a ver. Componente químico del agua. ¿Cuál es el componente químico del agua? El hidrógeno. Ajá, pero ¿cómo se...? Los componentes en sí, ¿cuáles son? Porque no solo es el hidrógeno. Oxígeno. Ajá, ¿cuántas? Pero la fórmula exacta, ¿cuál es? H2O. Excelente. Ah, H2O. No le pude poner el subíndice. Muy bien, vamos a ver los caballeros. Número. Nueve. Vale, vamos con el 9. Muy bien, ganaron 25 puntos. Vale, vamos. Señoritas, número. Ya nos van ganando los chicos. 10. 10, va, muy bien. Dice, ¿cuál es el primer valor de nuestro colegio? ¿Por 15 El puntos? respeto. saber. El respeto. Seguro. Sinceridad. Sinceridad, va, muy bien. Ahí está, sinceridad. Vale. Sí, como no estamos en salón, no ven los valores, no, porque aquí si estuviésemos en salón rapidito hubieran buscado los valores. Vale. Caballeros, número El 14. 14, veamos. ¿Cómo se clasifica el sustantivo agua? Vamos a recordar eso. Por 25 puntos. Este es un sustantivo propio. Vamos a ver, les voy a ayudar. No. No, entonces si no es propio, ¿cuál era la otra Impropio. clasificación? No, impropio no existe. Para nosotros en lengua no existe el término. Si no es propio, entonces, ¿cómo se llamaba la otra clasificación? ¿Es? Común. Común. Va, muy bien. Ya con esa, por 25 puntos, miren, lo vamos a hacer completo. Es común, concreto y no contable.
Vale, vamos a ver. Siguiente. Pero va. en este le faltó también individual. Pero como es no contable, ahí ya no lo ponemos como individual. Hasta ahí llega. Ya lo vamos a recordar, eso no se preocupe. Por ahí ya, solo para ir viendo cómo estamos. Vale, muy bien. Vamos a ver, señoritas. El 7. 7. Muy bien. ¿Cuáles son las vocales abiertas? De estas 5 vocales, ¿cuáles son las vocales abiertas? Vamos a ver quién se recuerda. La E, la I y la U. Va, recuerde que cuando decimos vocales... Ajá. Creo que es la A y la O. Ah, vamos bien. Cuando decimos abiertas, que van también las semiabiertas, es por cómo nosotros abrimos nuestra boca al pronunciarlas, que ya las vieron por ahí. A, E, O. Esas son las vocales abiertas. Así que ahí están, ve, A, E, O. Muy bien. Equipo 2, número 16. 5. 5 o 16. ¿Quién dijo 5? No sé si fue. 5, entonces démosle. Démosle 5. Vale. ¿Cómo se llama el puerto ubicado en la Unión? Puerto de Acajutla. En la Unión. Acajutla sí existe, pero no está en la Unión. El puerto El más Cutuco. reciente Puerto está- de la Unión. No, no se llama Puerto de la Unión. Vale, nos damos entonces. Vamos a conocer cómo se llama. Se llama Cutuco. Y es el que es el más reciente construido e inaugurado, por cierto. Va, muy bien. Señoritas, número 13. 13. Muy bien, veamos. El otro equipo pierde 25 puntos. Vale, gracias, caballeros. Le regalaron 25 puntos a sus... Vale, vamos a ver. Equipo 2. 16. 16, hoy sí. Cabecera departamental de La Libertad. Tiene 2 nombres, de hecho. Y fíjense que ustedes lo conocen ¿qué es ese municipio? Santa Tecla. Santa Tecla, muy bien. O Nueva San Salvador, así también se conoce. Entonces, cuando usted escuche eso, es la cabecera departamental de La Libertad. Muy bien, ¿vale? Señorita, número 15. 15. Intercambia puntos. Vale, muy bien. Vale, chicos. Número. Ahorita van a El ganar 1. 1, vaya. Vamos a ver, Adriel. Departamentos que conforman la zona occidental de El Salvador. ¿Cuáles son? Santa Ana. Ajá, Aguachapán. ajá. Uno falta. Sonsonate. Excelente. No, hasta ahí solo son 3, solo son 3. Ahí estamos, de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. Muy bien. Vale, señoritas, número 8. 8, muy bien. Sujeto en la oración. El perro blanco es muy bonito. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? El perro. El perro. ¿Estamos todos de acuerdo? Vale. ¿De quién se está hablando en esta oración? Del perro. ¿Y blanco dónde lo dejamos? Como un adjetivo. Ajá, pero el adjetivo ¿de quién habla? Del perro. Correcto. Entonces el sujeto, ¿quién sería? El perro blanco. Correcto, muy bien. Entonces ahí estamos hablando, de una vez estamos dando una cualidad, ¿verdad? Va, excelente. Entonces el sujeto es el perro blanco. Vamos a ver. Caballeros, número. El 11. Ya lo tenemos 3, va, muy bien. Ay, me lo cambió, lo voy a corregir aquí. No son cuáles son los equipos, tendría que ser cuáles son los colores del uniforme del equipo de Chalatenango. Vamos a ver quién sabe. Morado y negro. Casi. Morado y blanco. Morado y blanco, vaya, muy bien. 25 puntos, ¿ves? Morado y blanco. Vaya. Señoritas, 2 o 4.
2. No. Vamos a ver. ¿Cuáles son las vocales cerradas entonces? Ya dijimos cuáles son las vocales abiertas. La I y U. I, U, excelente. Aquí no sé por qué no me deja colocarle solo la vocal y de todas las formas siempre me traducía aquí como yo, y yo qué raro, ya, ni modo, así que I, quizás porque, y menos mal que lo pongo en español, fíjense, lo agarro en inglés, pero es correcto, es I, U, la I y la U. Muy bien. Entonces los caballeros, ¿la 4? ¿Quieren la 4, chicos? Es la única. Sí, ¿verdad? Ups, me equivoqué. Mensaje les iba a mandar. Vamos bien. Departamento, ahora sí, al que pertenece el puerto de Acajutla. ¿Cuál es? Ya dijimos que no queda en la Unión, entonces tenemos 3, no, solo busquemos los departamentos que están en la zona costera. Sonsonate. Excelente, Sonsonate. Está en tierra de infancia. ¿Hola? En tierra de infancia lo menciona. Ajá, correcto, ahí lo menciona, Sonsonate. Así que, pues sí, nos vamos a ver. Vaya, miren. Y ganó el equipo 2. Va, muy bien, felicidades, chicos. Vaya, vamos entonces ahora con lectura mecánica. Ya tenemos listos la obra, ¿verdad? Vamos a buscar el capítulo titulado Nuestro Valle. ¿Quién me quiere ayudar a comenzar a leer? Yo, señor. Vale, gracias. Iba yo en el caballito medias negras con pantalones de drill y montaba como muchacho. Iba el abuelo en la mula pimienta, con sus viejas botas de cuero, su amarillo sombrerón de palma y su revólver al cinto. Un cielo azul sin nubes lleno de pájaros vibrantes, un espléndido día de verano, oloroso a frutas y a graneros. Nada me producía goce tan inmenso como estas excursiones matinales. Por ningún otro placer habría cambiado el camino que me llevaba de las caballerizas de mi casa del pueblo a los corrales de la hacienda Las Tres Ceibas. Mientras respiraba el aire impregnado de esencias saludables, me bañaba en aquella luz purísima. Mi corazón iba cantando un himno de júbilo, y el tiempo de los hombres y de los relojes no tenía sentido ni poder. Yo conocía aquellos lugares terrón a terrón, piedra a piedra, risco a risco. Sin embargo, siempre encontraba algo nuevo y sorprendente. Desde la subida de la cuesta podía señalar la choza del Anselmo Durán o la carretera de don Tancho Montoya. Al bajar a la llanura encontraba las milpas de Zoilo Guerra. Volviéndome hacia el norte, medía con la vista el extenso feudo de don Mardoqueo Sandoval. Llegaba sin extraviarme hasta el amante frondoso que extendía su sombra a medio potrero. Me internaba después por el senderito sin zaguante que me llevaba a la cumbre de los cerros. A veces recorría esos lugares con el abuelo, a veces con el Indio Cruz, y como nunca me cansaba. Bueno, muy bien, gracias, Carmencita. Va, entonces aquí en esta parte que nos acaba de leer Carmen, ¿qué datos podríamos rescatar importantes referente a lo que Claudia Lars nos está compartiendo en la historia? ¿Qué rescataríamos de ahí? ¿Cómo se llamaba la hacienda entonces? Del abuelo, perdón, en este caso. Las Tres Ceibas. Las Tres Ceibas, muy bien, eso es para que usted lo vea. Ella dice que tiene un caballito, ¿verdad? Y nos da el nombre del caballito. ¿Cómo se llama ese caballito? Medias negras. Medias negras, muy bien. Y aquí estamos viendo cómo ella dice, bueno, conoce muy bien toda esta zona, ¿verdad? La zona entenderíamos que es propiedad de su abuelo, ¿verdad? Ya descubrimos cómo se llama el abuelo, ya lo leímos por acá. No, ¿verdad? Creo que no. Va, ¿quién quiere continuar con la lectura? La siguiente página. Estamos en la página 50.
para que terminemos de leer el capítulo. Vale, dice, y como nunca me cansaba de mirarlo, buscaba siempre el pequeño manantial que nacía de una peña. Ahí lo encontraba cada mañana, rodeado de berros y de florecitas húmedas, cantando con su voz de agua niña y repitiendo sin cesar su gracioso nombre saltador, Tutunilco. Más adelante, el árbol de Nance me entregaba sus frutillas olorosas y en la colmena del negro baudio probaba miel fresquita en rebosantes trozos de cera. Al cortar las flores y las hierbas, iba aprendiendo sus nombres y sus virtudes, y aunque entonces no le daba mayor importancia a lo que jugando aprendía, ahora puedo decir con absoluta seguridad, esta es la hoja de guarumo, cuya tinaza sirve para calmar el asma. Esta es la borraja del suelo que cura llagas y quemaduras. Aquella es la semilla de cedrón que se toma en un amargo trago y que vence al paludismo. Aquí están las dormilonas cerrando sus nerviosas hojitas porque alguien se acerca. Allá las siempre vivas, las maravillas y los quiebracajetes de noviembre. Pero la flor más codiciada por los muchachos es la gila purpurina con sus largos estambres de cabecitas blancas y sus pétalos gruesos y flexibles. Ya se ubicaron, ¿verdad? Página 50. ¿Quién quiere continuar, por favor? Hasta ahí lo dejamos entonces. Vale, Adriel, gracias. Iba yo en el caballito medias negras. Iba el abuelo en la mula pimienta. Pasaban las basuras bailando rondas alegres. Sacaba el conejo y se escondía entre los arbustos. Volaban en bandas y los pericos carnadores. El abuelo era un hombre simple y recio, vivía felizmente con todos sus sentidos en el fondo de su pecho. Solo tenía dos despiertas luces, la primera, el amor a su familia, la segunda, el amor a su tierra. Como su temperamento era bondadoso, su autoridad se vestía de cariño y como sus conocimientos no eran muy grandes ni muy seguros, la ambición no lo arrastraba hasta el peligro. Dueño de una hacienda cultivada y bien provista, ni envidia a los más ricos, ni desdeñaba a los más pobres. Era verdad que los criados de su casa y los peones de las receibas recibían miserables salarios por sus múltiples servicios, pero todos sabían que el abuelo pagaba mejor que la mayor parte de los finqueros que se trabajaba a su gente como padre cariñoso. Su orgullo era saber que los que dependían de su mano, y en ello estaba incluido hasta el último jornalero, podían comer hasta eructar los hartazgos, que las frutas de sus árboles y las tortillas recién sacadas del comal no se contaban ni se regateaban nunca. Su puerta estaba abierta para caminar Vale, terminemos ahí el párrafo, Adriel, por favor. en el amigo y en la capacidad comprensiva de su embrionaria conciencia y se cría honradamente un buen cristiano. Va, muy bien. Iba yo en el caballito medias negras. Iba el abuelo en la mula pimienta. El pito del tren se oía detrás de la arboleda y el viejo saltaba en la montura. Ese maldito me va a quemar el arrozal. Pero el maldito pasaba sin causar ningún daño y parecía un gusano gigantesco que echaba humo por la cabeza. El silbato del tren era lo único que obligaba al abuelo a meditar un poquito, burlándose de sus rabietas mañana y tarde. ¿Quién inventaría ese animalón de hierro? Creo que se preguntaba con disimulada amargura, mientras el tren de muchos carros con ventanillas se deslizaba rápidamente frente a sus ojos. ¿Quién lo haría correr sobre la paz de sus dominios? ¿Cómo lograban que rodara siempre así, sin dificultades ni tropiezos?
Pero su mente sencilla, para su corazón desconfiado a los extranjeros, la llegada del ferrocarril había producido un notorio cambio en la vida de su aldea y en su propia existencia familiar. Un cambio que los enlazó con el resto del país y que los puso en contacto con hombres de otras razas y naciones. Cheles del diablo, murmuraba el abuelo con reconcentrado enojo mientras lanzaba un escupitajo sobre el polvo del camino. Yo adivinaba que en aquellas palabras se escondía algo más hondo que su deseo de soledad y de quietud, y vagamente pensaba en mi padre, que como alto empleado de la compañía ferrocarrilera, entró una tarde en la casa de Portal y que, al encontrarse con la dulzura de mi madre, supo al instante que era la niña de sus sueños, la novia que había buscado en todas partes su aventurero y apasionado corazón. Vale, ahí terminamos el capítulo. ¿Qué podríamos rescatar? Todo lo que hemos leído. Hoy sí. Vamos a tratar de ubicarnos, Claudia Lars, realmente en qué momento nos está ubicando de nuestro país. ¿Qué podríamos decir acá? La guerra civil. Adriel, pero aquí está dando algo ella bien importante, que es la introducción del ferrocarril. Yo creo que usted estaba visitando ahí este museo de, ¿cómo se llama? Donde está este ferrocarril, ¿verdad? Más de, sí, ustedes creo que sí. Ya lo han visitado. Pero ¿por qué se volvió tan importante para nuestro país? Ahí lo dice Claudia Lars. Era un método de movilizarse de un lugar a otro y de exportar alimentos a otros lugares lejanos. Correcto, y eso, o sea, era un medio de transporte muy importante, correcto, porque transportaba mercadería, transportaba, ¿cómo se llama? Mercancía, pero también a las personas. Y el recorrido podía ir del inicio de El Salvador hasta el final de El Salvador, ¿verdad? Pero también hay algo bien importante, porque viene y dice que la entrada del ferrocarril cambió la vida del pueblo y de la casa del abuelo de Claudia Lars. Y ese cambio no solo se ve en función de lo económico. Vamos a tratar de ubicarnos aquí. ¿Cómo consideran que es la familia, en este caso de Claudia Lars, su abuelo? ¿Consideran que tienen una condición económica bastante holgada, o sea, bastante buena? Sí. ¿A qué se dedicaba el abuelo de Claudia Lars? ¿De qué trabajaba? ¿De qué vivía? De la tierra. O sea, cuando ella menciona, por ejemplo, en este caso, que ella tiene un caballo y su papá, el abuelo monta una mula, en aquel momento quien tenía caballos, quien tenía una caballeriza, quien tenía empleados, en este caso estamos hablando que eran campesinos que trabajaban la tierra y trabajaban que cultivaban la tierra del abuelo de Claudia Lars, estamos diciendo que la condición económica de ellos era bastante buena. Tenía dinero, podríamos decir, ¿verdad? Así como bueno, que aquí no dice que sean cafetaleros, pero sí que eran agricultores, porque dice que sobraba la fruta y la gente no moría de hambre, o sea, los empleados de ellos, la gente que trabajaba con ellos, tenían acceso a comida, a todo lo que ellos quisieran, o sea, no tenían esa limitante. Y aquí lo dice y lo menciona ella, que el abuelo pagaba mejor, pero aquí dice que la mayor parte de los finqueros, entonces él a eso se dedicaba, ¿verdad? A cultivar su finca, a sacar productos de la tierra y con eso ya comercializaba, pero tenía gente que trabajaba para él. Y todas estas personas. ¿Hola? Tenía personas que trabajaban en el arrozal. Exacto, muy bien. Entonces estamos hablando que tenían una solvencia económica bastante buena y por eso también se daban, pues, esta otra parte de que él, pues, recibía con agrado, ¿verdad? A los visitantes, a los caminantes, digámoslo así, a los que andaban por ahí cerca y les podía también ofrecer no solo
la parte, digamos, de dormir, ¿verdad? Un lugar seguro, seco, sino que también les podía él compartir de estas bendiciones de la tierra, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas entonces hasta el momento con esta lectura? No, señora. Vamos bien. Entonces ahí ya Claudiela nos está ubicando el contexto económico, ¿verdad? Tanto de su familia como la parte económica también de nuestro país, porque ya estamos hablando que en esos años ya le entra el ferrocarril a nuestra nación, ya estamos viendo lo que es la industrialización, ¿verdad? Ya toda esta apertura económica que nosotros tenemos como país. Vaya, vamos entonces, si no hay dudas, a hablar ya de lo que es el tema. Y vamos a hablar siempre un poquito en relación a lo que nos toca trabajar esta semana, ¿verdad? La parte del bullying. Aquí tenemos pues todo esto, ¿verdad? Rumores, burlarse, el cotilleo. Sabemos lo que es cotilleo, ¿verdad? Los chambrecitos, ¿verdad? Para nosotros, para buen salvadoreño. Dejar a alguien afuera, golpear, amenazas, insultos, patear, palabras hirientes, robar o esconder, ¿verdad? Tampoco es esconder cosas, daños a la propiedad, empujar. Entonces, si usted se fija, aquí tenemos un gran círculo rojo y una línea en diagonal. ¿Qué significa esto? Basta de todas esas palabras que están adentro, basta de golpes, de robar, de amenazas, de insultos, de rumores, de burlarse y de otras muchas más cosas. Exacto. Entonces, todos sabemos en algún momento qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, la pregunta va en relación a eso. ¿Cómo podemos evitar hacer bullying entonces nosotros? ¿Cómo lo haríamos? Evitando todo esto, ¿verdad? Respetando siempre a nuestros compañeros, respetando las pertenencias de ellos, respetar en todo momento, ¿verdad? Hasta el lugar en el cual nosotros estamos asignados, ¿verdad? Nuestra ubicación en el salón de clase, o sea, respetar eso. Si usted le dice, para usted se va a sentar aquí, yo voy a respetar que ahí me voy a sentar y que nadie más va a llegar a sentarse. No es porque, mi compañerito se levantó al baño y yo me quiero acercar más a la pizarra porque quiero copiar mejor, me voy a cambiar de lugar. No, a eso se refiere. Siempre vamos a tener nosotros ese cuidado, ¿verdad? De estar respetando pues todo. Vamos a hablar entonces ahorita del tema, lo que es la recepción literaria. Vamos a estudiar un poco sobre lo que es la biografía de Miguel Ángel Espino, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ahí vamos a ir hablando un poquito. Vale. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar a leer los primeros dos párrafos? Yo, señora. Perdón, página 76 y 77. Vale, gracias, Carmen. Los primeros dos párrafos. Sí, por favor. Miguel Ángel Espino publica en 1919, a sus 17 años de edad, una recopilación de antiguas leyendas salvadoreñas bajo el título Mitología de Cuscatlán. A pesar de su corta edad, fue recibida de inmediato como un aporte a la cultura nacional. Esta obra presenta una colección de leyendas de los pueblos chipiles, considerando como una tradición oral, llevada a la lengua culta, más sensible a la norma literaria que separa lo argumentativo y lo ficticio. Esta obra se considera una mitología india, donde el autor enmarca la literatura propia e histórica llena de autoctonismo, en la que el individuo se encuentra con sus verdaderas raíces, dejando a un lado culturas o costumbres que no le pertenecen. Esto manifiesta el autor en su obra.
Gracias. Vamos a leer entonces acá otro fragmento. Esto está extraído de la parte del prólogo, ¿verdad? De lo que es la introducción, digámoslo así, a lo que es mitología de Cuscatlán y prosas escogidas, ¿verdad? Los que tenemos también este texto. Hay en nuestro país una clave de literatura, la literatura popular, literatura de cantón que perdura en los secretos rurales, en las gargantas de nuestros montes que han envejecido en su fisonomía india, con su gesto de cacique y de fiera. Eminentemente imaginativa, su estructura es un resabido de la alta imaginación americana. Nosotros somos americanos, ¿verdad, chicos? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, porque Sí. nacemos en el continente americano, entonces somos americanos. Muy bien, entonces aquí nos está hablando algo no nuevo, ¿verdad? Miguel Ángel Espino, sino que solo está retomando puntos bien importantes para él. Dice, es una religión la que se traslada desde las épocas pipiles en forma de leyenda, despojada de sus teocallis sangrientos y de sus sacerdotes negros. Como todas las cosas, nuestra mitología tiene su modo de belleza, la estética americana, panteísta y montañera. En la mitología griega había ciudades y un rumor de colmenas humanas, y en la mitología americana había tribus y ruidos de montañas que se arrodillan al bostezo de los huracanes. Porque la literatura de un pueblo es la historia de ese pueblo, las costumbres, las ideas en general, la cultura se trata en ella. De ahí una hermosa verdad. Los escritores y los poetas son historiadores. Por los escritores romanos conocemos la historia de Roma. ¿Y qué recordará nuestra vida si esta no se refleja en la literatura? Esa literatura de costumbres que tanto atacan tiene un valor histórico. Entonces, aquí lo que nos está demostrando y justificando Miguel Ángel Espino es por qué él hace esta recopilación. ¿De dónde está tomando él todas las muestras? Pues aquí lo dice, ¿verdad? La literatura de cantón que perdura en esos secretos rurales, porque estamos hablando que es nuestra cultura, ¿verdad? Como americanos nacidos en El Salvador, definitivamente. Entonces, ¿qué tiene que ver con la época de nuestros antepasados, ¿verdad? Los pupiles, donde pues esos sacrificios humanos se veían hasta cierto punto algo incomprensible, ¿verdad? Esas, ¿qué? Ceremonias que ellos celebraban con esos sacrificios, ¿verdad? O sea, todo esto viene a rescatar la parte de ¿qué? De esta clase de literatura, esa literatura popular que él escribe. Vaya, continuamos entonces. Acá está, ¿verdad? A preguntarles esto de si usted, lo del autoctonismo, miren lo que significa acá, la conservación de las tradiciones de un determinado pueblo o región. Y la panteísta es la creencia según la cual la naturaleza y Dios son lo mismo. Y ahí nosotros vemos en nuestros antepasados el culto, ¿verdad? Al dios sol, a la diosa luna, a los vientos, etcétera, etcétera. Bueno, continuemos ahí con la prosa de Miguel Ángel Espino. ¿Quién quiere leer esta parte, por favor? Para ir cerrando. Gracias. Margarita. La prosa de Miguel Ángel Espino ha sido descrita como valiente y audaz por atreverse a romper mitos acerca del pasado indígena, ya que se pensaba que los primeros pobladores americanos, civilizados o incluso salvajes, en este orden de ideas, el objetivo primordial de Miguel Ángel Espino fue dar a conocer a los salvadoreños la cultura de los antepasados y demostrar que pueden retomar costumbres y tradiciones. Se sabe que la idea de Espino siempre fue la educación de la raza indígena. Él presenta su obra a inicios del siglo XX, cuando había transcurrido 40 años desde que el presidente Rafael Saldívar diera paso a la expropiación de las tierras comunales, en que los indígenas realizaban una agricultura de subsistencia para ser entregadas a terratenientes que se dedicarían a caficultura.
la ganadería o el cultivo de la caña de azúcar. Eran para entonces un pueblo empobrecido que se veía obligado a vender su fuerza de trabajo en las fincas y eran objeto de explotación y abuso. Pero su visión del cosmos se mantuvo intacta. La herencia de sus antepasados, que les recordaba sus orígenes, sobrevivió y pudo ser plasmada en la prosa de Espino. Muy bien, excelente, gracias. Entonces, ¿cómo va a ser descrita toda esta recopilación que hace Miguel Ángel Espino? Valiente y audaz, porque rompe, ¿verdad?, con esos mitos acerca de ese pasado nuestro. ¿En qué año entonces escribe Mitología de Cuscatlán Miguel Ángel Espino? Bueno, no nos dice el año, ¿verdad? Aquí, pero sí que lo hace a los 17 años y se publica ya por 1919, por eso dice a inicios del siglo XX. ¿De acuerdo? Vaya, nos vamos a quedar hasta acá.